El día de hoy, el tema lo tengo titulado como, el tema se titula con todo, y esto se debe a que vamos a hablar del gran mandamiento, ¿sí? En el Antiguo Testamento encontramos cuando Moisés, específicamente en el monte Sinaí, recibe todo lo que es la ley de parte de Dios y él la transcribe toda para lo que es la ley del pueblo judío, ¿sí? Entonces, todos conocemos esa historia. Sabemos que el tema de las tablas de la ley, que las partió, que luego volvió a ir, y bueno, si salimos y preguntamos en diferentes puntos a diferentes personas, ¿cuántos son los mandamientos de Dios? ¿Sí? Los que están en la Biblia. Y sin temor a equivocarme, estoy seguro que la mayoría, por no decir que todos, van a responder que son 10. ¿Sí? Porque son los que conocemos, son los que comercialmente, pues digo comercialmente porque en las películas y en todo lo que vemos, siempre vemos 10 mandamientos. Entonces, si preguntamos, son 10 mandamientos. Pero resulta que hay algo y es que los judíos no tenían solo 10 mandamientos. Ellos tenían una cantidad de mandamientos, una cantidad digamos, de leyes. Ellos tenían una ley para cada cosa, ¿sí? Que para caminar, que cómo festejar una fiesta, cuántas fiestas, en qué tiempo, que si podían cocinar, que si no podían trabajar, que para cada una de sus actividades tenían una ley. Y eran leyes sagradas, eran leyes escritas en la Torá, que es desde Génesis hasta Deuteronomio. Encontramos un total de 613 leyes. 613 leyes que encontramos en lo que ellos consideraban la ley y que ellos tenían que cumplir todas, ¿sí? Porque si incumplían una, pues ya estaban pecando. También es cierto que de esas 613 leyes, muchas quedaron obsoletas porque eran, digamos, algo como rituales en cuanto al tema del templo. Eran específicamente leyes que se usaban en el templo, que fue destruido y que aún después de reconstruir volvió y fue destruido. Entonces, esas leyes quedaron, pues, ahí obsoletas. Pero eran 613 leyes. Y en Marcos 12 tenemos este evento en el que los escribas, los estudiosos de la ley, con todo el fin y toda la malintención de hacer quedar mal a Jesús, le preguntan, maestro, y de toda la ley, cuando dice toda la ley, se refiere a estas 613 leyes, ¿cuál es la ley más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús, sabiamente, como siempre lo hacía, respondió, la ley, el mandamiento más importante es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Y en esto se resume toda la ley, seguido de un segundo mandamiento que no deja de ser importante, que de hecho es muy, muy importante, y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley de los profetas, en eso se resume toda la ley. Tanto que el que le preguntó cayó en cuenta y dijo, sí, Señor, tienes toda la razón, así es. Y hubo un cambio y Dios le dijo, estás muy cerca del reino de los cielos, por la actitud que tomó ante la respuesta que Jesús le dio. Listo, entonces hoy quiero rápidamente, o bueno, voy a tratar de hacerlo rápido, tratar de hablar un poco de qué es amar al Señor nuestro Dios con cada una de estas palabras que dice aquí: corazón, alma, mente y fuerzas. Quiero rápidamente hablar de cada una de ellas, pero un poquito más del corazón. Y es el primero. Entonces, para empezar hablando del corazón, para amar a Dios con nuestro corazón, es necesario que tengamos un trasplante de corazón. ¿Y cómo se hace eso? No vamos a ir al médico, así no, es que necesito trasplantar, pero trasplantar mi corazón, ¿por qué o qué? Bueno, en Ezequiel 11, capítulo 11, versículo 19, Dios nos dice que Él nos hace ese trasplante. Él hace un trasplante de corazón. Dice, le quitaré ese corazón de piedra que ustedes tienen y yo les voy a poner un corazón de carne. Eso dice en Ezequiel 11, 19. Si quieren pueden buscarlo después y lo leen y dice, quitaré de vosotros ese corazón de piedra y yo les pondré, eso no es más nada que un trasplante de corazón. Allí Dios nos hace ese trasplante que nosotros necesitamos. Entonces cuando yo digo, no, es que yo ya le entregué mi corazón a Cristo, sí, pero
Cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Cristo, nosotros no quedamos descorazonados, o sea, no quedamos sin corazón. No, lo que pasa es que ese corazón, Él lo toma y pone su corazón en nosotros. Entonces, amar a Dios no es más nada que sentir lo que Él siente. Y esto es porque, pues, hay evidencias, estuve leyendo y, bueno, escuchando muchas enseñanzas, de que dicen que cuando una persona recibe un trasplante de corazón, luego de ese trasplante, despierta en ellos un interés por cosas que antes no le interesaban. Entonces, por ejemplo, la música. Entonces, una persona que tuvo un trasplante de corazón y de pronto de un momento a otro empezó como a leer sobre la música, quiso aprender a interpretar un instrumento, cosas relacionadas a la música. No es que de un momento a otro empezó a tocar un instrumento así de la nada, no. El interés de pronto de aprender o de saber más de música. Y en los estudios resulta que el que donó el corazón puede que era un músico o era simplemente alguien amante de la música. Y así, pues, digamos, de corazones de artistas o cosas, esos son estudios comprobados, ¿sí? O por lo menos eso fue lo que leí. De igual forma, nosotros debemos honrar al donante de nuestro corazón, y el donante de nuestro corazón es Dios. Entonces, empezamos a despertar esos sentimientos, esos intereses por cosas que antes no había. Entonces, una persona que ama a Dios con todo su corazón y que tiene su corazón, el corazón de Dios, empieza a tener una compasión nueva, empieza a tener una generosidad nueva, sentidos nuevos, empieza a sentir lo que Dios siente, ¿sí? El amor por las almas. Entonces, eso honra al donante, porque es lo que Dios quiere, es lo que Dios desea y anhela para cada uno de nosotros, que seamos como es Él. No podemos, entonces, como decía ahorita, no podemos amar a Dios si antes no somos trasplantados de su corazón. Ahora, ¿cómo sabemos si tenemos el corazón de Dios? ¿Cómo sé que ya fui trasplantado, que mi corazón es el corazón de Cristo? Pues así con eso, como lo que decía ahorita, pues si tengo una compasión nueva, generosidad y esto. Pero hay una parte, pues, delicada, pero muy, muy importante, y que para saber si ya tenemos el corazón de Cristo, entonces yo te pregunto, ¿dónde está tu corazón? Porque la Biblia dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, ¿dónde está tu corazón? ¿O dónde está tu tesoro? ¿Sí? Y entramos al tema que le digo que es delicado, y es el tema del dinero, de la plata. No hay forma más efectiva de medir el amor que con mi actitud hacia el dinero, ¿sí? La fe es simplemente mi actitud ante algo que no conozco y cómo actúo yo ante ese algo que no conozco. Una decisión que tomo yo sin saber lo que va a pasar, pero lo hago con fe, sabiendo que Dios me va a dar, digamos, la victoria. Si hablamos de amor, ya es la generosidad ante, digamos, ante la avaricia, ante todo lo que vivimos a diario, ante el egoísmo, es eso, amor es generosidad. Entonces no hay forma más efectiva de medir el amor que cuando una persona tiene plata, o bueno, no necesariamente cuando tiene plata, es simplemente la actitud que toma ante dar, ante ayudar, porque es que allí es donde está todo, ¿sí? Se dice que una persona puede dar aun cuando no tiene amor. Sí, eso se puede. Muchas veces lo hemos hecho, muchas veces alguien que siempre llega a pedir, uno dice, bueno, tome rápido para que no me moleste más y váyase. No lo hago con amor, pero le estoy dando. No hay amor allí. Pero nunca es imposible amar, o sea, tener amor sin ser generoso, sin dar. O sea, una persona que tiene amor, una persona que ama, siempre da, porque en eso se mide el amor. Y podemos empezar a evaluarnos, bueno, ¿cómo soy yo? ¿Sí? Porque así es. No hay forma de medir el amor de una forma más efectiva que con el dar. Entonces, si hablamos otro tema importante en este del dar, del dinero, son los diezmos y las ofrendas. Y es a donde voy. Resulta que mucha gente dice, no, es que yo no le doy la ofrenda porque es que el pastor se la roba, porque es que el que las coge, las hace con esas ofrendas lo que quiere. Entonces, igual con las ofrendas y con los diezmos. Entonces, en cuanto a eso, yo le voy a decir dos cosas. Primero, bíblicamente, las ofrendas y los diezmos son para el uso de los levitas, o sea, de los pastores, de su familia y de las necesidades del templo. Entonces, cuando dice se las roba, pues creo que está equivocado en esa forma de expresarlo.
Entonces, está muy equivocado ahí, porque no se las roba, porque para eso son. Si no, al pastor le toca irse a trabajar y cuando usted tenga la necesidad de que alguien ore por usted, por un hijo suyo que se está muriendo porque tiene algo, entonces usted no va a tener a dónde ir porque el pastor, que era el que oraba por usted, le tocó irse a trabajar a Ecopetrol o a otra empresa porque resulta que nadie le daba diezmos. Y la iglesia, que es donde se paga luz, donde se paga agua, donde se pagan todos estos servicios de internet y todo eso, pues ya no se pudo mantener y el pastor le tocó irse a trabajar. Entonces ya usted no tiene quien ore por usted. Y ahí entonces, donde como que, ¿para dónde cojo? Entonces, estás muy equivocado cuando dice el pastor se roba las ofrendas. Y lo segundo que te voy a decir, en cuanto a los diezmos, es que Dios no necesita su plata, ¿sí? O sea, para bendecir al pastor o al predicador, al líder, para Dios bendecirlo, no lo necesita usted ni necesita su plata. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que dar diezmo? Porque es que Dios no le está pidiendo a usted su plata, Dios le está pidiendo es su corazón. O sea, Dios no necesita esos pesitos que usted lleva. Él necesita su corazón. Él lo que está midiendo es su obediencia. Cuando usted es obediente, allí es donde Dios te bendice. No, que es que los diezmos no aparecen en el Nuevo Testamento. Ahorita hay un movimiento todo raro, una doctrina de que, no, que como los diezmos no aparecen en el Nuevo Testamento, entonces no hay que diezmar. Ok, pues tiene razón. En el Nuevo Testamento no hay referencia exacta de que diga que tenemos que diezmar. Pero es un principio bíblico y un principio bíblico no se erradica, un principio bíblico no se acaba. Y si Dios un día dijo que si usted diezma, Él lo va a bendecir muchísimo, es porque Él lo va a hacer. Entonces, si usted quiere bendición, pues diezme, que eso lo va a bendecir. Y además, eso no mide, vuelvo y le digo, no mide el cuánto usted puede dar, si es que usted da mucho, da poquito, no. Eso lo que mide es lo que usted tiene aquí. Cuando usted dice, no, es que yo no quiero dar, déjeme decirle que en su corazón hay egoísmo, que en su corazón hay vanidad, que en su corazón hay codicia y que por eso no quiere diezmar, porque está preocupado más por lo que pasa desde ese momento en que usted entrega los diezmos para allá, entonces mirando, pero ¿qué está haciendo el pastor? Ay, yo di unos diezmos, ¿será que sí compraron lo que iban a comprar? ¿Será que qué hicieron con mis diezmos? O sea, eso a usted no le interesa. Usted tiene que cumplir hasta ahí. Usted entregó sus diezmos, de ahí para allá usted se entiende con Dios. Lo que pase de ahí para allá, eso no es su problema, porque ya usted le obedeció a Dios. Usted le está diciendo a Dios, Dios, yo tengo tu corazón y estoy dándote lo que a ti te pertenece. Eso es como una sociedad. Entonces, es una sociedad en donde, primero que todo es de Dios, porque todo lo que tenemos es de Dios, ¿sí? No es que el 10% es de Dios y el 90% es mío, no, todo es de Dios, pero es una sociedad en la cual Él permite que yo me quede con el 90% y Él solamente me pide el 10% como muestra de obediencia, como muestra de que mi corazón es su corazón. Entonces, simplemente Él me da el 90% a mí y Él me pide el 10%. Y es una sociedad buena porque entonces yo todo lo que hago está bendecido por Él, ¿sí? Si un día yo tengo problemas, mi carro, lo que tienen carro, mi moto, me la van a quitar, me la van a embargar, yo puedo ir, Dios, ayúdame porque no van a quitar la moto, porque es una sociedad. Pero si tú dices, no, yo no doy diezmo porque es que eso no está en la Biblia, no está en el Nuevo Testamento, que no sé qué, el día que te van a quitar la moto, usted no como con qué cara va a decirle a Dios, Dios, nos van a quitar la moto. No, Señor, porque usted lo sacó a Él de esa sociedad. En esa ecuación no está Dios, ¿sí? Entonces, Dios no te pide a ti tu dinero, Dios te pide tu corazón. Pero la forma de medir nuestro corazón, si tenemos el corazón de Dios, es allí con el dinero, porque dice, donde están tus tesoros, allí está tu corazón. ¿Dónde están tus tesoros? Entonces, primer punto, el corazón. Segundo, amarás a Dios con toda tu alma. Bueno, con toda tu alma, amar a Dios con toda nuestra alma, significa asombrarnos como un niño. Vivir la vida como si todo fuera un milagro, ¿sí? Hay gente que todo el día se la pasa renegando, hay gente que todo el día tiene problemas, todo el día se queja, todo está mal, que, mejor dicho, cuando una persona vive como si todo fuera un milagro, esa persona se levanta y le da gracias a Dios porque tiene agua limpia para bañarse, porque tiene ropa para ponerse. Le da gracias a Dios porque tiene un trabajo para dónde ir, dirigirse a trabajar y no tiene que esperar a ver qué hace en el día para llevar comida a su casa. Una persona que vive agradecida y que vive asombrada, que vive como si todo fuera un milagro, le da gracias a Dios por cada detalle que Dios hace durante todo ese día, por mínimo que sea. Se le da gracias a Dios. Entonces, amar a Dios con toda el alma es eso, ¿sí? Hay personas que experimentan y disfrutan más todo lo que tienen a diferencia de otros. Lo que decía ahorita. Personas que tienen trabajo, tienen su casa, su familia y todo, y se quejan, aún así se quejan por todo. Entonces, esa persona no vive con asombro. Esa persona es como cuando vamos al cine a ver una película con un amigo y resulta que
el amigo ya se la vio, dice, esa película ya me la vi. Ahí es donde se cae, dice, no, ya me la vi, sí, aburrido. O sea, ya sabe todo lo que sigue, y entonces, de esa forma, pues, vive toda su vida en aburrimiento, en rutina, en todo, y eso pasa en nuestra relación con Dios. Amar a Dios con asombro de todo no es solo, o sea, es darle gracias por todo, pero es enamorarnos cada día más de Él, es hacer que nuestra relación con Dios no se vuelva una rutina, porque es que cuando conocemos todo de Dios, creemos que ya conocemos todo de Dios, entonces todo se vuelve una rutina y se vuelve aburrido. Entonces debemos cada día asombrarnos como un niño de todo lo que Dios hace por nosotros, de todo lo que Dios nos da, que ya que tenemos el corazón de Dios, como lo decíamos ahorita en el primer punto, ahora con ese corazón que generosamente damos amor, damos paciencia, damos a todo el que necesita, ahora asombrarnos para que Dios haga en nosotros lo que Él quiere hacer. ¿Listo? Hay una historia que leí real, que es de la isla de Pingelab. Dice que es una isla en la que no vivía mucha gente, pero un día hubo una catástrofe natural que arrasó con casi toda la isla y que mató mucha gente, que quedó muy poquita gente de la que vivía allí. Tras que ya eran poquitos, quedaron bien poquiticos. Y que luego de eso, cuando ya empezó a levantarse nuevamente la isla, se dieron cuenta de que en el pueblo había como algo raro, y es que la gente que estaban haciendo, mucha gente de la que estaban haciendo, nacían con una enfermedad que se llama daltonismo, eran daltónicos. Daltónicos quiere decir que no ven los colores del mundo, o sea, no ven los colores, no perciben bien los colores, sino que perciben a veces a solo 2 colores o poquitos colores, no tienen la capacidad, el ojo no tiene la capacidad de ver toda la gama de colores que nosotros podemos ver a diario. Entonces eran daltónicos y ellos no podían ver, pues, esos colores, y resulta que esta isla es una de las islas más hermosas, más llenas de colores, más llenas de flora, de fauna, o sea, era una isla hermosa y pues como el colmo, como algo raro, ellos no podían ver todo lo que tenían. A veces nos pasa eso en Dios. Resulta que Dios está haciendo muchas cosas, está mostrándonos muchísimas cosas a diario, pero nosotros a veces sufrimos de ese daltonismo y no vemos, sino que vemos a blanco y negro. Y sí, está bien o no está bien y ya, y no nos asombramos por nada. ¿Sí? Entonces debemos dejarnos llevar por Dios y que nuestra alma se conecte con el Espíritu Santo de Dios y poder empezar a disfrutar cada detalle, a disfrutar cada cosa. Por ejemplo, la adoración. La adoración, había un filósofo que decía que la adoración no era más que gente asombrada. O sea, cuando uno adora es como estar asombrado de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios hace, de cómo es Dios, y por eso se adora de esa forma. Pero cuando una persona canta porque, me toca cantar, por ejemplo, yo que soy músico en la iglesia y que, me toca ir hoy a cantar, bueno, voy a ir a cantar y a tocar el piano, ya, que se acabe rápido. Allí no hay asombro. Eso demuestra que mi alma, que no estoy amando a Dios con toda mi alma. Entonces, un medidor es la adoración. ¿Cómo entro yo a adorar? ¿Cómo entro yo a la presencia de Dios? ¿Con asombro o con aburrimiento? Porque ya yo sé lo que va a pasar. Entonces, ese es un medidor. Amar a Dios con nuestra alma. Siguiente, amar a Dios con toda nuestra mente. Para amar a Dios con toda nuestra mente, bueno, eso no significa nada más que conocer más y más a Dios. La Biblia habla de que nosotros debemos ensanchar nuestras estacas. Y eso pues era algo geográfico, algo físico a lo que se refería ahí Dios. Pero eso lo podemos también aplicar a nuestra mente. Y eso lo digo porque nuestra mente tiene la capacidad de ampliarse cada vez más. Nuestra mente es como un computador. Yo un computador lo puedo tener con una memoria de almacenamiento de 500 gigas, pero puedo ampliarla a 1000 gigas. A 2000, o sea, yo puedo ampliar la capacidad cada vez más. Y dicen que el cerebro, cuando uno aprende algo nuevo, cuando uno se interesa por cosas y empieza a aprender de esas cosas, el cerebro se expande y que nunca más vuelve a su estado original. Entonces, amar a Dios con toda nuestra mente no es nada más que cada día conocerlo más. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, nuestra mente siempre está allí trabajando, pero mucha gente cuando sale de estudiar ya no lee,
ya no estudia, ya no hace por aprender, ya no hace por nada. Esa mente se estanca allí y ya no, ya, pues no digo que vuelve otra vez y se vuelve chiquito porque según el estudio dice que la mente no vuelve a su estado original, pero sí entra en lo que decía ahorita, en monotonía, entra en que ya todo lo sabe, y en que ya que voy a aprender, si ya yo lo que tenía que estudiar lo estudié, y mucho más cuando ya tienen una edad, no, ya el loro viejo no aprende a hablar, entonces yo qué voy a ponerme a aprender eso, yo qué voy a ponerme a leer, yo qué voy a poner, entonces así pasa en Dios. Muchas veces, no, ya yo hice el curso ese de discipulado, ya yo hice el curso de líderes, ya hice el curso ya qué más voy a aprender yo, ya yo no aprendo más nada. Y estamos ahí sentados esperando que no sé qué pase, pero no aprendemos nada. Entonces, ¿cómo voy a decir que amo a Dios con toda nuestra mente si en mi mente no está Dios? Si no hago por que mi mente esté llena de Dios, del conocimiento de Dios. Entonces, eso es amar a Dios con toda nuestra mente. El problema es creer que ya conocemos a Dios. Eso también lo había dicho ahorita. Cuando ya uno cree que conoce a Dios, lo que decía de la película, entonces yo voy a verme la película como verme la película de David y Goliat, ya sé, el gigante está ahí amenazando, ahorita llega el chiquitico ese y le da una pedra y se cae, ya yo sé lo que sigue ahí, y entramos en aburrimiento, en que ya todo lo sé, ya yo no necesito de Dios, así estoy bien, y esa mente empieza a opacarse, ahí toca hacer algo muy importante. ¿Sí? Amar a Dios con toda nuestra mente. Dejemos que Él entre en nuestra mente y siempre estemos buscando más de Él. Como decía la canción, yo quiero enamorarme más y más y más de ti. ¿Y cómo me voy a enamorar de una persona que no conozco? Pues tengo que conocerlo más y aprender más y buscar más y leer más y orar más ¿sí? Todo esto. Bueno, por último, amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y amar a Dios con todas nuestras fuerzas, pues, es algo, pues, literal, con todas nuestras fuerzas. Que todo lo que yo haga demuestre que yo amo a Dios. Que todo lo que yo emprenda demuestre que yo tengo a Dios. Que cada cosa en mi vida, cada esfuerzo que yo haga, lo haga en Dios. ¿Sí? Porque dice que lo que yo hago, yo voy a salir victorioso si lo hago con la ayuda de Dios, no solo con mis fuerzas. Entonces, amar a Dios con todas mis fuerzas es entregarle eso que yo hago a Él, ponerlo a Él adelante, que Él sea mi estandarte. ¿Sí? Y esto pues aplica en todo, no solamente en el área espiritual, ¿sí? Digamos, si usted va a emprender algo, un proyecto, algo nuevo que usted quiere sacar adelante, usted no puede pretender decir, no, es que ya yo traje a las hermanitas que oran y ellas le echaron aceite y a toda esa vaina y ya voy a sentarme aquí a que eso empiece a venderse ahí solo. No, así no funciona. Usted tiene que levantarse temprano, usted tiene que empezar a mirar qué estrategia usa para que el negocio, sea de venta, sea de servicio, sea de lo que sea, empiece a generar ingresos, ¿sí? Porque eso de que ya oré, eso no, sí, la oración es muy efectiva y muy buena, pero usted tiene que hacer, o sea, aquí hay un esfuerzo físico que usted tiene que hacer y que Dios no lo va a hacer por usted y que la oración y el aceite, eso no lo va a hacer por usted. Entonces, aplica ahí, pero también aplica en la parte, pues, espiritual. Cuando usted en su iglesia hay que hacer algo, pues, o si usted no va a una iglesia, pero usted debe hacer algo por Dios. Primero busque una iglesia para que sirva, porque si no, también estamos mal. Debemos buscar una iglesia. Y en la iglesia hay mucha necesidad. Para que una iglesia funcione se necesitan muchas manos, se necesita mucho esfuerzo. Personas que ayuden incluso con el aseo, a organizar sillas, personas que ayuden a abrir ventanas, a abrir puertas, que ayuden a limpiar, que ayuden a todo. En el servicio, el que recibe a los que llegan. Cuando yo amo a Dios con todas mis fuerzas, yo estoy ahí temprano para recibir con una sonrisa a cada persona que llega y decirle Dios te bendiga, siga, y ubicarlo en una silla. La gran comisión que dice que debemos ir y predicar el evangelio a toda criatura, que debemos predicar, y eso no aplica para los que se paran en púlpito, no, eso aplica para todos. Entonces todos debemos predicar. Y aquí surge una pregunta en cuanto a eso, en cuanto al ministerio. ¿Estás listo para el ministerio? Porque es que a nosotros nos han enseñado que para nosotros empezar algo siempre, sea lo que sea, hay tres palabras que popularmente se usan para carreras o bueno, para lo que sea. Dice preparados, listos, fuera o ya. Preparados, listos y ya. Y resulta que con Dios la cosa es
totalmente inversa. Dios a usted no le dice, hey, ¿está preparado? No, señor. Dios a usted le dice, hey, ya, lo necesito ya. Ahí se va listando y en el camino se va preparando. Así funciona con Dios. Entonces yo, por ejemplo, personalmente, sí es de los que pensaba o pensé que Dios tenía que prepararme y bueno, yo iba a ir aprendiendo y cuando ya yo fuera un ministro en todo el sentido de la palabra, trucho en la palabra de Dios y todo, entonces ahí era donde iba a empezar a hacer. Y no, Dios me dijo, no señor, o sea, lo necesito ya. Y en estos días, bueno, en varias ocasiones, mi pastor me ha preguntado, Heiner, ¿está listo para que predique? Y yo, no, pastor, espere, déjeme que yo voy a preparar una enseñanza, tal, me preguntó y yo le respondí eso. La segunda ocasión me volvió a preguntar, ¿listo? ¿Qué? ¿Ya? Y yo, uy, sí, pastor, ya ahora sí, para la otra semana, ¿qué tal? Entonces, como que estoy esperando estar listo para empezar a hacer lo que Dios me manda hacer, lo que Dios me demanda. Y así no es. Entonces Dios me dijo, pero ¿cuántos quisieran tener esa oportunidad que usted está teniendo? ¿Sí? Mucha gente anhela esa oportunidad y usted la está desperdiciando. Y es que usted nunca va a estar preparado, o sea, yo nunca voy a estar preparado para servir a Dios. Simplemente tengo que servir a Dios. Y así Dios va a entender que yo le estoy llamando con todas mis fuerzas, porque mis esfuerzos los voy a estar haciendo para Él, aun cuando yo sienta que no estoy preparado. Y lo bueno es que cuando nosotros no estamos preparados, solamente dependemos de Él. Y allí Él nos da su mano y todo va a salir bien. Entonces, amar a Dios con nuestras fuerzas es hacer todo lo que tengo que hacer, digamos, en nuestra vida cotidiana, pero también en Dios, aun cuando no esté preparado. Y en eso resumimos el gran mandamiento. Pues hay mucha tela para cortar, pero no tenemos todo ese tiempo en este momento. Entonces, ya podemos decir que podemos evaluarnos. Bueno, ¿será que estoy amando a Dios con mi corazón? ¿Qué tan generoso soy? Si siento amor por las almas. Yo he estado evaluándome y bueno, me he encontrado bastante mal. Porque tenemos una idea de amar a Dios y sí, no, yo amo a Dios. ¿Y qué hace por Dios? No, pues por ahí voy y toco el piano en la iglesia. No, tenemos una idea errada de lo que es amor. Entonces yo he estado evaluando y he encontrado que tengo muchas falencias. Pero estoy trabajando en eso y sé que en Dios voy a salir adelante. Entonces podemos evaluarnos. ¿Amo a Dios con todo mi corazón? ¿Será que amo a Dios con toda mi alma? ¿Qué tal con mi mente y mis fuerzas? ¿Sí? Entonces empecemos a evaluarnos y a pedirle a Dios que nos ilumine dónde estamos fallando, cómo podemos mejorar. Y empezar a Dios, cuando amamos a Dios con todo esto que dice aquí, entonces cuando se presente la oportunidad de mentir, yo voy a pensar, no, yo no voy a mentir porque esto desagrada a Dios y yo amo a Dios con todo mi corazón. Cuando haya la oportunidad, digamos, de hacer algo malo, hablando de los 10 mandamientos, yo voy a tener cuidado de no fallar, no porque dice no matar, sino porque yo amo a Dios. Entonces, por eso Jesús dijo, en este mandamiento se resume toda la ley de los profetas. Porque si tú amas a Dios con estos 4 puntos, de ahí para allá es pan comido. Esas 613 leyes o normas que tenían se resumen en estos 4 puntos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y espero que hayas escuchado y aprendido como yo he aprendido de Dios.